amado, el tema que estamos teniendo en este servicio familiar, hemos estado hablando acerca del proverbio número 30. Proverbio número 30. El día de hoy puede mirar la gráfica que van a poner en la pantalla para mirar las dimensiones que estamos mirando que tiene el proverbio número 30, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Y quisiera yo explicarles un poco lo que estamos nosotros mirando, ¿verdad? Proverbio número 30, nosotros sabemos que quien escribió el libro de los proverbios fue Salomón. Dice la palabra que él escribió más de 3,000 proverbios y 1,005 canciones. En la Biblia solo encontramos 31 proverbios, ¿verdad? El proverbio 30 y el proverbio 31, el 30 fue, dice la traducción Reina Valera, que fue escrito por Agur, y el proverbio número 31 dice que fue por Lemuel, pero algunos eruditos de la palabra dicen que fue el mismo Salomón en otra faceta de su crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces vemos que el libro de los proverbios tiene sabiduría, porque Salomón fue uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Dios le dio esa sabiduría, y el libro de los proverbios contiene, mi amado, un tesoro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir mejor, porque ya vivimos bien, ¿o no? Todos vivimos bien, pero para vivir mejor, para conocer sabiduría, para que los jóvenes aprendan, sean más sabios, sean prudentes. Y hay una grande lista, ¿verdad?, de lo que contiene el libro de los proverbios. Pero nosotros tomamos el proverbio número 30 porque en él están encriptados, hermano, algo impresionante. Para empezar, comenzamos en la primera clase que tuvimos, la revelación que tuvo Agur. Mire, el libro de Proverbios, hermanos, es en el Antiguo Testamento, pero a él se le fue revelado Jesucristo. Porque él ahí, en el Proverbio 30, él pregunta, ¿tú conoces al Creador? ¿Sabes el nombre de su Hijo? Imagínense, entonces a ese hombre, mi amado, se le fue revelado misterios del reino de Dios. Y el libro de los Proverbios contiene una riqueza que ya tenemos como 4 miércoles estudiando solo el proverbio 30. ¿Verdad? La primera parte que nosotros estudiamos, hablamos de la genética, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es la genética? ¿Sí lo puedes hacer un poquito más grande? ¿Verdad? La primera parte hablamos de la genética, está en Proverbio 30, del 11 al 14, hablamos de la generación que maldice al padre y a la madre no puede bendecir. Hablamos de la generación hipócrita, la generación de ojos altivos, la generación que devora con sus palabras. Todo eso está, hermanos, solamente en el Proverbio 30 del 11, ¿me lo puedes poner? Del 11 al 14. Fue el primer cuadro que vimos, ¿verdad? El segundo cuadro, hablamos de la insaciabilidad, lo que no se sacia. Está en Proverbios ahí en el 30, pero está en el versículo 15 y 16. Y ahí vimos, ¿verdad?, lo insaciable que hablamos del Seol que no se sacia, la matriz estéril, hablamos de la tierra que no se sacia y el fuego. Después, el miércoles pasado, hablamos del misterio de los 4 caminos, ¿verdad? Y hablamos del camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar y el camino del hombre en la doncella. Y queremos explicar eso también. Cuando hablamos de un cuadridimensión, 4 dimensiones, usted ve un cuadrado, ¿verdad? Usted ve un cuadro, y un cuadro, ¿cuántos lados tiene? 4, ¿verdad? Entonces, usted puede ver altura, longitud, anchura. Eso es lo que usted mira y yo miro. Se puede ver altura, longitud y anchura, pero no podemos ver profundidad porque está debajo. Entonces, eso es llamado el mundo espiritual, lo que no se mira. Un ejemplo más claro. En el cuadro 3, cuando hablamos del misterio de los caminos, mire, su ojo y el mío, por ejemplo, donde dice
el camino de la serpiente sobre la roca, ¿verdad? No deja huella. ¿Por qué? Porque la serpiente, cuando pasa por la roca, ¿verdad que no deja huella? Si pasara por la arena o por tierra suelta, sí deja huella. Pero cuando pasa por la roca, no deja huella. Eso usted lo mira y yo lo puedo mirar. Eso usted mira altura, ¿verdad? Longitud y anchura. Pero si quiere ver lo espiritual de eso, ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual es que la Biblia dice que ¿quién es la serpiente? Satanás. Señor lo reprenda. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y también dice que usted y yo somos piedras vivas, templo de Dios. Entonces, ¿lo espiritual qué es? Entonces, la serpiente, que el Señor la reprenda, va a querer dañar lo que está sobre la roca. Pero ¿sabe qué? No le va a dejar ni huella, aleluya. Porque usted y yo estamos sobre la roca que es Cristo. Entonces, ahí que vimos, ¿verdad? Nuestros ojos físicos. Pero si nos vamos al espiritual, le vamos a encontrar tanta riqueza a la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Ahí está mal escrito, ¿verdad? Porque ahí dice las 4 tremendas, pero son las 4 terremotos o los 4 temblores, ¿verdad? O movimientos de tierra. Eso es lo que vamos a ver. 4, ¿verdad? Y mire, aquí para empezar, bendito es el nombre del Señor. Santo es su nombre. Mire, por ejemplo, antes de meterme allí, en Efesios 3, 18 y 19, si me lo pone por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice ahí, Efesios 3, 18 a 19, así dice la palabra. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Miren cómo está hablando, ¿a quién está hablando? A todo el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que quiere? Dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. El amor de Dios. El amor de Dios está diciendo que tiene anchura, que tiene largura, que tiene altura y que tiene profundidad. Pero en el 19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Mire, ¿verdad? Y dice, entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. O sea, mi amado, que lo que nos está pidiendo, lo que desea el escritor, el apóstol ahí, es que el pueblo de Dios entienda altura, anchura, longitud y profundidad del amor de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos, dice ahí, ¿verdad? Para que podamos entender, experimentar el amor de Cristo. Nos está mandando a estudiar. Y es tan difícil, mi amado, porque dice ahí que es demasiado grande el amor de Dios, hermano, para comprenderlo todo. No podemos comprenderlo todo, porque la mente de nosotros es una mente finita, pero la de Dios es infinita. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es no solo que miramos lo físico, sino que miremos lo espiritual que Dios tiene para nosotros. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces ahora sí, ahí vamos, los 4 terremotos, ¿verdad? Si lo podemos leer, por favor, Proverbios 30, de 21 a 23. Bendito es el nombre del Señor. Esta es la traducción. Recuerde que estamos usando 2 traducciones. Si quieres me puedes poner la Reina Valera y la traducción viviente. Las 2 traducciones las vamos a usar aquí, ¿verdad? Para leer. Dice ahí, ¿verdad? Sí, del 21 al 23.
La vamos a leer las dos versiones, pero primero vamos a leer la que está a mi izquierda. Dice, hay 3 cosas que hacen temblar la tierra. 3 cosas. No, dice, coma. Son 4. Las que no puede soportar. 3 y metió la cuarta, ¿verdad? Y luego dice, el 22, el esclavo que llega a ser rey. El primero, el necio autoritario que prospera. El tercero, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido. Y el 4, y a la criada que toma el lugar de su señora. Mire, esas 4 dice que causan un temblor, un terremoto en la tierra. Obviamente está hablando en el sentido espiritual. La Reina Valera, la que está a la derecha, dice, por 3 cosas se alborota la tierra. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Y dice, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Me gusta más como lo dice la Reina Valera, ¿verdad? Ahí. Entonces mira, aquí vamos a mirar el cuadro, ahí están las 4 que vamos a estudiar el día de hoy. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, santo, ¿qué es un terremoto? ¿Qué es un temblor? Mire, son movimientos abruptos capaces de mover grandes capas de tierra, ocasionando el desplazamiento de rocas subterráneas muy debajo de la superficie de la tierra. Los terremotos o temblores de tierra se sienten, ¿verdad? Se sienten. Usted los puede observar por encima. Pero nadie puede ver lo que pasa en las placas tectónicas, que es lo que lo ocasiona. Por ejemplo, el Himalaya, las montañas más grandes, más altas que hay en el planeta Tierra. Dicen, ¿verdad? Según la sismología, los que estudian los movimientos de tierra, que fueron formadas por el choque de las placas tectónicas. Fueron chocando y se fueron alzando hasta alcanzar esa altura. Imagínense, hermano, por el paso de los miles de años, hermano, se fueron formando, se fueron desplazando los continentes, porque hubieron temblores, hubieron terremotos, y todo eso pasó debajo de la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo, un maremoto o un tsunami viene porque debajo del mar hubo un temblor o un terremoto. Nadie vio lo que pasó, solamente se vio el efecto. Viene la ola gigantesca, mata gente, tumba edificios, pero no se dieron cuenta que primero pasó algo en oculto. Entonces es bien interesante que el escritor de Proverbios nos diga que por estas 4 cosas sucede un terremoto espiritual. Yo me sorprendía porque digo, ¿pero cómo? ¿Por qué dice que por esas cosas tiembla la tierra? Si, por ejemplo, cuando hablamos de temblor de tierra, a ver, una pregunta, ¿usted sabe cuál fue el temblor? ¿En dónde fue el temblor más grande registrado? A ver si no me equivoco. A ver. ¿México? No. Fue uno de los, pero le siguió. Fue en Chile. El de México, ¿cuánto fue en la escala Richter? ¿Se recuerda usted? Creo que 8. 8. En Chile fue 9.5. En el año de 1960 fue el más poderoso. Pero ¿sabe que ocasionó más pérdidas? En México. ¿Por qué? Por los edificios, ¿verdad? Porque se cayeron, mucha muerte. Entonces la gente mira lo que está pasando, pero no sabe lo que está debajo. Hay unas fallas, como la falla de San Andrés, que dice mucha gente, los científicos, que es como una olla a presión, que está saliendo la presión, y está mucha gente esperando, Dios guarde, ¿verdad? Que no lo veamos, amén. Ese terremoto, pero en la Biblia sí está pronosticado un terremoto gigantesco en la Escritura. Mire, que nosotros no lo vamos a ver. Dice usted, yo no lo voy a ver, ni mi generación, no lo vamos a ver, mi amado. Entonces, mire, por ejemplo, el Salmo 114,
El versículo 7, la Reina Valera dice así: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Miren, otro. Por ejemplo, en Hechos 16, del 25 al 26, disculpa que vaya rápido porque el tiempo, ¿verdad? Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice, y los presos oían. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Miren, por la oración y los cantos, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel. Dice, hermano, entonces ¿qué vemos aquí? Mire, por la presencia de Jehová tiembla la tierra, pero también por la oración y el cántico al Señor. Increíble. Entonces, mire, vamos a ver el primero, que él dice, por el siervo cuando reina. El primero, ¿verdad? Grupo de 4. Proverbio 30, 21 al 23, ya lo leímos. Entonces, ¿cuál es este, mi amado? Vemos una evolución para empezar. El siervo cuando reina. O sea, hay una evolución. Porque un siervo, un esclavo, no puede reinar, ¿verdad que no? Entonces aquí nos está hablando de que alguien tuvo una evolución. No involución, no fue para atrás, fue para adelante. Era siervo y ahora está reinando. Hermano, eso me recuerda a usted y a mí, mi hermano. Nosotros éramos esclavos, pero Cristo nos rescató y nos hizo siervos, hermano, nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya. Mire, entonces, mire, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, como el ejemplo de José. ¿Usted sabe el ejemplo de José? José, mi amado, un joven amado por sus padres. Usted sabe que su madre murió cuando él era pequeño, ¿verdad? Su padre lo amaba mucho. El Señor le empezó a revelar sueños a José desde chiquito. El Señor estaba con José. Y José cometió, por así decirlo, pues como era joven, no tenía experiencia, él empezó a contar sus sueños, ¿verdad? A sus hermanos. Y el último sueño que ya, ahora sí que ya les sacó de las casillas, es que le estaba diciendo, en pocas palabras, y lo voy a parafrasear, que él iba a gobernar sobre todos. Sus hermanos dijeron, ay no. Entonces, ¿qué pasó? Planearon algo, fueron a trabajar al campo, su papá envió a José a llevarles comida. Cuando lo vieron venir de lejos, planearon sus medios hermanos matarlo. Pero ya cuando el mayor dijo, no derramemos la sangre de nuestro hermano, sino que vamos a planear algo, lo echaron en un pozo, ¿verdad? Ok, pasaron unos ismaelitas, creo que eran, ¿verdad? Y lo vendieron, se lo llevaron como esclavo a José, a Egipto. Cuando José llegó a Egipto, aleluya, que mi amado, cuando la gracia de Dios está con usted, oh santo, por más que el diablo, mire, lo quiera poner como esclavo, la gracia del Señor, porque eso le pasó a José. Lo vendieron, lo compró Potifar se lo llevó a su casa, pero Potifar vio que Dios estaba con José. Todo lo que José hacía, mi amado, lo que José tocaba era bendecido, era prosperado, él era inteligente, era temeroso de Dios. Y entonces Potifar dijo, este muchacho lo voy a poner sobre mi casa. Aleluya. De esclavo primero, hermano, a dirigir la casa de Potifar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en él. Dios estaba con José, hermano. Pero para llegar ahí, dígame si José no sufrió. Uy, claro. Miren, la historia de José se la estoy contando en minutos, hermano. Pero si nos ponemos sus zapatos, uy, qué feo el proceso que llevó José. Mire, bendito es el nombre del Señor. La evolución de José, de esclavo, ¿verdad? Ahora mire, a segundo al mando en la tierra de Egipto. La esposa de Potifar, cuando vio a José, porque la Biblia dice que era hermoso José, tenía la gracia de Dios, hermoso de rostro, y la esposa de Potifar, pues
lo quería para ella, ¿verdad? Entonces planeó ella una trampa, lo quería llevarse, lo quería tener intimidad con él, pero José, como era temeroso de Dios, se escapó. Y dice la escritura que el manto de José le quedó en la mano de ella. Entonces ella empezó a gritar y le echó un cargo a José. José fue llevado preso a la cárcel. ¿Sean inocentes? Estando en la cárcel, aleluya, hoy amado, ahí brilló el rostro de José. El favor de Dios estaba con José. Tanto que el carcelero tomó a José y lo puso como su ayudante. Mire. Y entonces, mi amado, llegaron un panadero y un copero. Mire, le estoy contando una larga historia, se la estoy haciendo pequeña. Y José sabía, hermano, descifrar los sueños, porque Dios se los revelaba. Y Dios hizo eso José. Entonces, el copero, para saltarme la historia, salió de la cárcel. El faraón tuvo un sueño. El copero le dijo: oye, cuando me mandaste a la cárcel porque dudabas de mí, ahí conocí a un joven que me dijo el sueño. Y el faraón dijo: lo vamos a traer a ver si es cierto. Mandaron a traer a José. Y José le dijo la revelación del sueño. Aleluya. Entonces, mi amado, el faraón se agradó tanto de José que de un esclavo preso salió a ser el segundo de Egipto, porque Dios estaba con él. Entonces, el libro de Proverbios dice que por eso tiembla la tierra. Cuando el siervo, hermano, se convierte en rey, ¿sabe por qué? Porque cuando el faraón, mi amado, le puso el anillo a José y le dijo: nadie va a tomar ninguna decisión aquí si no primero lo dice José que sí. El anillo era, hermano, la firma, el decreto del faraón en la mano de José. Y dice la escritura, mi amado, que el faraón lo mandó a vestirse a José y lo llevó por toda la tierra de Egipto, y empezaron a gritar que él, José, era el segundo, hermano, del faraón. Yo no sé usted, pero usted se imagina los que conocieron a José. Uy, ¿qué piensa usted que pensó la esposa de Potifar? La que le echó la mentira, mi amado. ¿O qué piensa usted los que estaban en la cárcel? Los carceleros. Hermano, la gente que conoció a José, que venía de esclavo, que fue vendido, mi amado, y de repente ve a José vestido con ropas, hermano, de gala y con el anillo del faraón. Yo no sé, pero eso hizo estremecer la tierra de Egipto, aleluya, cuando iban gritando y ahí iba José, mi amado. Yo me imagino que aún los magos, los brujos, los hechiceros, los siervos, los más cercanos al faraón, han de haber dicho: pero ¿cómo es que le dio el puesto que tal vez era para mí y se lo fue dando a ese esclavo? Pero más no sabían que ese esclavo desde niño, la presencia de Dios estaba con él. Por eso es que él pasó de esclavo, hermano, a tomar una posición, hermano, de gloria en la tierra. Aleluya. Eso, mi hermano, me recuerda, como le digo, a usted y a mí. Porque aunque usted no se mire una corona, usted la tiene, mi hermano. Aunque usted no se mira las ropas púrpuras celestiales, usted tiene una vestidura que usted no la puede mirar, pero es una vestidura espiritual. Usted ha sido vestido de unas vestiduras de Dios. Mire, por eso que el Señor reprenda, mi amado, cuando el pueblo de Dios es atacado. Cuando usted es atacado, el enemigo quisiera tenernos como esclavos. Pero en Dios usted es libre, aleluya. Amén. Cuando quiera venir un tiempo de esclavitud a usted, usted declare que usted es libre, que usted era antes esclavo, pero que ahora es esclavo de Cristo y esclavo por amor, no por obligación. Es muy diferente.
En la Biblia se nos habla del esclavo por amor. Un esclavo, ahí lo tienen, preso. Pero el esclavo por amor, después de un tiempo había una ley que tenían que dejar libre a los esclavos. Era una ley que se tenía que cumplir. Pero el esclavo le agradecía tanto a su señor, llegaba a amar a su señor cuando era un buen señor, obviamente, que el esclavo decía, ¿sabes qué? No me quiero ir, me quiero quedar contigo. Y entonces el dueño le decía, el señor le decía, mira, ¿te quieres quedar conmigo? Sí, te tengo que poner una señal en tu oreja de que tú decidiste quedarte conmigo porque me amas como tu señor. Y el esclavo, el amo, agarraba al esclavo y le hacía un hoyo aquí. Y toda la gente que miraba al esclavo con el hoyo aquí en la oreja decía, oh, él ama tanto a su señor que ha decidido quedarse con él y servirle de gratis, porque lo ama. Mi amado, ese es el nivel que debemos de llegar, a amar a Cristo, quedarnos con él por amor, estar con él porque queremos, porque le amamos y porque queremos estar con él, mi amado. Yo cuando supe esa verdad, a mí me impresionó tanto, porque yo digo, un esclavo, la mayoría se quiere escapar, quiere huir, anhela su tiempo para irse, para ser libre. Pero había esclavos, mi amado, que amaban tanto a su señor, que preferían quedarse. En Cristo, un esclavo por amor de Cristo pone todo para el servicio de él. Pone su tiempo, su dinero, su voluntad, su cuerpo, su fuerza, todo a servicio del Señor. Entonces, mire, ya me tomé mucho, ¿verdad? Otro ejemplo, así rapidito me voy. Santo Daniel también, él era esclavo y pasó a ser príncipe. Daniel 1:3. Mire, hermano. Daniel provenía de familia noble, de noble a esclavo y de esclavo a príncipe. Mire cómo fue una involución y después evolución. Mire, Daniel 1:3 dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos, ¿verdad? Ahí iba Daniel, familia noble, buena familia, lo llevaron cautivo a Babilonia. Y no solo él, a muchos jóvenes. Pero el rey quiso que agarraran de esos jóvenes bien parecidos, bien portados, bien educados. Dijo, tráemelos a ellos y quiero que les enseñen las costumbres de Babilonia, porque yo los quiero a ellos. Pero Daniel, aleluya, siendo un joven, mi hermano, tal vez como estos jóvenes de aquí, él dijo así en 1:8, ahí mismo en el 8, si puede bajar. Mire, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. La clave del éxito de Daniel. Sí, amén. No quiso contaminarse con la comida ni el vino. Mire qué importante, hermano, es ese vino. Porque en Jeremías 51:7, la Nueva Traducción Viviente, dice que las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Jeremías 51:7, Nueva Traducción Viviente. El vino de Babilonia enloquecía. Increíble. ¿Cómo sabía este joven, hermano, que se podía contaminar con la comida y la bebida de Babilonia? Por eso él no aceptó, él no se contaminó. Daniel decidió en su corazón no contaminarse y los demás jóvenes lo siguieron a él. Entonces, mi amado, como él no comió, no bebió, por eso es que él, mi amado, pudo seguir firme en los caminos. Él no negó al Señor en nada, mi amado, porque desde un principio él propuso en su corazón guardarse.
el vino de Babilonia es una bebida espiritual. Hay un tema bien grande de eso. Pero el que lo bebe dice que puede enloquecer, obedeciendo las leyes babilónicas. Bendito es el nombre del Señor. Entonces mire, Daniel, después, Dios le otorgó a Daniel sabiduría y discreción. Daniel, cuando fue amenazado por Nabucodonosor de muerte, él habló con sus amigos y le pidió que le rogaran a Dios misericordia, porque los iban a matar a todos. Los muchachos oraron junto con Daniel. ¿Y sabe qué? Porque el rey tuvo un sueño, otro sueño, mira hermano. Ese rey tuvo un sueño, Nabucodonosor. Y él quería que le tradujeran el sueño. Y cuando le preguntaban, ¿qué soñaste? Él decía, no, adivina tú el sueño también y dime la interpretación del sueño. Y como nadie podía adivinar lo que soñó mi mamá, no va a ser usted así, soñé algo, ¿qué soñaste? Adivínelo, pastor o hermana. No, el primero así dijo, tuve un sueño, quiero el significado. Cuéntanos el sueño. No, adivíname el sueño y dame el significado. Y si no, todos van a morir. A todos los voy a matar. Hermano, dio la orden porque nadie le adivinaba el sueño. Y entonces cuando le llegó a Daniel, él dijo, espera, ¿qué pasó aquí? Oh no, porque todos ustedes van a morir. Y él le dijo, dile que me dé un tiempo. Y Daniel, hermano, dijo, ¿saben qué? Hay que clamar a Dios para que nos revele el sueño. Y el Señor le reveló lo que soñó y la interpretación del sueño. Y entonces, mi amado, Nabucodonosor lo puso sobre los demás a él. O sea, de esclavo también le dio un lugar, mi amado, de reconocimiento. Usted se imagina cuando todos los demás se dieron cuenta que Daniel, mi amado, había tomado esa posición o que el rey Nabucodonosor se la había dado. ¿Qué pensaría usted los enemigos de Daniel? Uy, hermano, cuando lo vieron, se estremeció la tierra. Cuando vieron que Daniel, el esclavo, fue puesto sobre todos ellos. Miren, y el último, para cerrar ese primero, este es el que más me gusta. Otro ejemplo. De siervo a rey. ¿Quién cree usted? ¿Quién vino como siervo y se fue como rey? Jesucristo. Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Mire, Filipenses 2 del 5 al 9. Bendito es el nombre del Señor. Santo. Bendito es su nombre. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No se aferró. Y luego dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, aleluya, Jesucristo, mi amado, se humilló y se convirtió en humano. Una humillación. Dios poderoso convertido en humano. Y entonces dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, aleluya, por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Aleluya. Este es el ejemplo más grande, mi amado, que tenemos del Señor. Siendo Dios, Hijo de Dios, el creador del cosmos, mi amado, Él se humilló a sí mismo para nacer del vientre de una mujer llamada María o Miriam, mi amado, en un cuerpo, vino como un bebé a la tierra y nació en un pesebre. Aleluya.
Dios escogió a una pareja humilde. No escogió a los ricos, no escogió a los más sabios, no escogió a príncipes, mi amado. Escogió a una pareja humilde. Cuando iba a nacer Jesús, María y José iban y tocaban a las puertas y nadie le quería abrir la puerta porque estaba lleno el lugar. Oh, mi amado, si hubieran sabido lo que esa mujer cargaba en el vientre, hubieran sacado a todos. Porque traía esa mujer al Hijo de Dios. Y mire, un hombre le dijo, mira, no tengo lugar, pero ahí hay un pesebre donde estaban los animales, mi amado. Un pesebre donde comen los animales. Usted se imagina cómo olía el lugar, cómo era el lugar, hermano. Y el Dios creador del todo, el que le pertenece todo, mi amado, su hijo nació en lo más humilde. 6, era un esclavo, un siervo del Señor. Y toda la travesía del Señor Jesús caminó en humildad, caminó en obediencia, caminó en amor, mi amado, hasta que Él llegó a la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que cuando Él murió, Jesús murió, Él dijo, consumado es. Y cuando Él murió y entregó el Espíritu al Padre, dice la Escritura que allá en el templo el velo se rasgó en dos. Pero antes que se rasgara el velo, dice la Escritura que un gran terremoto sacudió la tierra. Y entonces el velo se rasgó. Porque ahí Dios estaba anunciando que el siervo, hermano, ya había muerto. Se había sacrificado y que un nuevo pacto había nacido, que era el pacto de la sangre del Cordero. Y entonces Jesucristo descendió a las profundidades del infierno y los 3 días después, cuando Él resucitó, dice la Escritura que un ángel descendió del cielo y cuando movió la piedra vino un terremoto. ¡Aleluya! Y ahí estaba el ángel anunciando. Cuando vinieron las mujeres a buscar el cuerpo de Jesús, le dijo el ángel, ¿a quién estás buscando? Si el que estaba aquí ha resucitado. Mi amado, hubo un terremoto cuando se anunció que el siervo fue crucificado. Y hubo otro cuando se anunció que había resucitado. Tembló la tierra, aleluya. Gloria a Dios. Mi amado, es el ejemplo más grande que tenemos. De siervo a esclavo es el Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Mire, quiero avanzar en el segundo. Bendito es su nombre. Ya vimos el primero, ¿verdad que es? Dice, cuando el esclavo llega a ser rey. ¿El segundo cuál es? Cuando el necio se sacia de pan. ¿Qué significará eso en lo espiritual? ¿Usted se imagina un necio? ¿Qué es un necio? Mire, según Santo, la palabra necio en el hebreo, según el diccionario Strong, la letra es H, que es hebreo 5036, dice Nabal. Necio, Nabal. ¿Usted conoce a Nabal, verdad? El esposo que fue esposo de Abigail en la Biblia. Bueno, necio, Nabal. Significa vano, vil, insensato. Entonces, el necio se sacia de pan. Usted puede ver una evolución aquí. La vamos a encontrar, mi amado. Bendito es el nombre del Señor. No se vayan a ofender, porque ahí hasta entro yo. Ahora bien, nosotros, aleluya, sin Cristo éramos necios. Dice la Escritura, viles, débiles, insensatos. Ahí está en 1 Corintios 1, 27 a 29. Sin Cristo hay necedad. Bendito es el nombre del Señor. En la Reina Valera, por favor. Dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba, esa versión dice ridículo. Mire, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada,
y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. La otra versión dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Dice así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué es? Nosotros éramos así. Éramos así, los viles y necios. Éramos como Nabal, santo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hermano, que el Señor nos rescató. ¿Verdad? Entonces, mire aquí, bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Mire, el pan que descendió del cielo. Juan 6:58, la Reina Valera, 1960. Dice así, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, ¿qué pasó aquí? El necio comió del pan. El necio se sació de pan. Usted y yo, cuando comimos a Cristo, se nos quitó la necedad. Sí, amén. Mire, mi amado, bendito es el nombre del Señor. La palabra saciarse significa llenarse, colmarse, tener en abundancia. No basta con solo conocer, sino que debemos buscar colmarnos del pan que descendió del cielo. La palabra de Dios también es considerada como un pan. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el necio, al saciarse de pan, porque hay muchas maneras de mirar esto, tiene varios significados, pero como estamos hablando, hermano, el necio tiene una evolución a sabio, una evolución. Cuando comemos el pan que descendió del cielo, viene una revelación. Usted sabe, siempre lo hemos hablado durante la Santa Cena, ¿verdad? Cuando comemos el pan, que es el cuerpo de Cristo, y bebemos la sangre, ocurre cosas espirituales. Ocurre, mi amado, una nueva genética espiritual. Porque la sangre, ¿qué contiene? Contiene genética. Eso contiene la sangre. Entonces, mire, mi amado, cuando el necio se sacia de pan, cuando el necio conoce a Cristo, entonces, mi amado, viene la evolución de necio a sabio. En el tercer, ahí para ir avanzando, también dice, la mujer odiada cuando se casa. Ay, Dios mío. Dice, esta mujer es una representación de la iglesia del Señor. No éramos pueblo. ¿Verdad que no éramos pueblo? Nosotros no éramos pueblo. El Señor vino ¿por quién? Por Israel. El Señor por lo suyo vino, pero los suyos lo desecharon. Y entonces abrió la puerta a los gentiles, y ahí entramos usted y yo. No éramos pueblo, pero Dios nos hizo su pueblo. Entonces, un día, el pueblo, que es la iglesia de Cristo, ¿qué va a hacer la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué es el arrebatamiento de la iglesia? Las bodas del Cordero de Dios. ¿Con quién se va a casar el Cordero de Dios? Con la iglesia que va a ser arrebatada. Este es un misterio. Hermano, nosotros, usted y yo, no teníamos parte. Aún hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo es odiada. ¿Usted ha mirado algunas noticias? No las noticias que miramos normales. En México ha habido muertes recientes de cristianos. Yo no sé si usted ha visto en otras partes del mundo, mi hermano, cómo andan quemando iglesias. Hay un pastor, creo que es africano, de Nigeria, hermano, con sus miembros sentados entre los escombros predicando la palabra de Dios. Hermano, al lado el montón de muertos.
Porque le tumbaron la iglesia. Le prohíben predicar el evangelio. Hermano, la iglesia del Señor siempre ha sido perseguida. Siempre ha sido perseguida. Usted sabe la historia de las catacumbas, cómo comenzaron, cómo tenían las congregaciones, las iglesias subterráneas, debajo de la tierra se congregaban. Pedacitos de Biblia, hojitas de Biblia, era lo que llevaban. Hermano, porque la iglesia odiada es la que va a casarse con el Señor, aleluya. El pueblo que no era pueblo es el que va a casarse con Cristo, la iglesia de Cristo. Este es un grande misterio. Mire, la mujer cusita, Moisés tomó una mujer cusita, su hermana y su hermano de sangre. Cuando vieron a la esposa de Moisés, ¿sabe por qué la despreciaron? Porque era negrita. El primer racismo que yo vi en la Biblia. Cuando Miriam y Aarón vieron la esposa de Moisés y la vieron de piel oscura. ¿Sabe usted que la raza cusita no se crea que es moreno? Es bien oscura, la piel oscura. Yo no sé si usted ha visto esa raza. Ella era de esos. Cuando ellos la vieron, murmuraron. Y Dios envió un castigo. Pero la odiada, mi hermano, era esposa de Moisés, el siervo de Dios, aleluya. Ahora, la mujer de Cantar de los Cantares también. Y aquí lo dice, Cantar en 1 del 5 al 6, también era morena. Hermano, ¿sabe? Porque sabe usted que los morenos en aquel entonces, tal vez puedo decir que ahorita también, cuando miran a alguien moreno, dice esclavo. ¿Verdad? Sí, hermano, la historia de muchos países. Y ella, la mujer de Cantares, dice así, soy morena. Mire, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no la guardé. Ella se puso negrita por el sol. Y la empezaron a despreciar, porque estaba quemada de sol. Y sus mismos hermanos, las otras doncellas, cuando la miraran, porque ella era una campesina, la odiaba. La negrita, la morena, las demás bien cuidadas con sus atuendos, y empezaron a burlarse de ella, pero más no se dieron cuenta, mi amado, que después esa mujer fue esposa de Salomón. Representa a la iglesia. Hermano, mire, otra, Ruth. Otra, Lea. Odiada, la mujer odiada, despreciada, la no amada, Lea. Dice la Biblia que Raquel era hermosa apariencia, hermoso parecer, y su hermana tenía ojos delicados. Es lo que dice. Todo el mundo saca bromas hasta el día de hoy de eso. Yo he oído predicadores que dicen, dice ojos delicados es porque era visca. Mira, hasta el día de hoy, hermano. Hay una prédica que dice, Lea, la que baila con la más fea. Hermano, ¿cuándo fue escrito esto? Sí, y en la Biblia, Lea era la hija mayor. Nadie se había casado con ella. Estaba en casa. Pero llegó, ¿verdad? Ahí un joven se enamoró de su hermana, la más chica. Y trabajó 7 años para casarse con Raquel. Y cuando era la noche de la boda, mi amado, el papá de Lea y de Raquel, como no quería que Lea se quedara porque era la mayor, emborrachó al novio, y en la cámara, a escondidas, le metió a Lea. Y ya cuando él estaba tomado, se llegó a ella, así dice la Biblia esa palabra, se llegó a ella. Al otro día, cuando el hombre despertó y vio que no era su amada, con la que según se había casado, sino que era la hermana mayor, dice la Biblia que la empezó a despreciar en su corazón.
la despreciada. Él fue y le reclamó al hombre, a su suegro, y le dijo, oye, yo te trabajé a ti 7 años por Raquel y tú me dices a ella. Y él le dice, quédate con ella, te la dejo, quédate con ella. Llévatela también a ella y llévate también a la hermana. Hermano, yo no sé usted cómo se ha de haber sentido Lea. La tuvieron que meter a escondidas. ¿Sabe qué? Dice la palabra que Dios miró la tristeza de Lea, porque ella se ha de haber sentido, mi amado. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dio un regalo. Fue muy fructífera. Tuvo 7 hijos, 6 varones y una mujer. Y su hermana fue estéril, hasta que Dios después le abrió el vientre. Pero ¿sabe qué? Dios, hermano, se compadece, mire. Lo que la gente desprecia, lo que la gente no quiere, Dios lo transforma en algo amado, mi amado. Nosotros no éramos pueblo. No nos merecemos, hermano, la gracia de Dios. Pero Dios en su misericordia, mi amado, usted y yo podemos entrar al reino de Dios. Y mire, no solo eso, ¿sabía usted que hay diferentes tipos de salvos? ¿Sabía usted? Hay diferentes tipos de salvos. Por ejemplo, el que estaba en la cruz con Jesús, uno se fue con Jesús, ¿verdad? Cuando creyó en Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió el hombre y apareció en el paraíso cuando abrió los ojos. Él fue salvo. Pero está otro tipo de salvo, mi amado, que es donde entramos usted y yo así lo creo en fe, en el nombre de Jesús, que a nosotros un día, mi amado, vamos a oír con oídos espirituales el shofar de Dios. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos arrebatados en el aire con el Señor. Y de ahí, mi amado, vamos a traspasar hasta la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, la mujer odiada se va a casar. Lo que no era pueblo se va a convertir en la amada. Usted es la amada del Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y aquí voy a parar, mi amada. No lo terminé. Sabía que me iba a alargar porque está muy bueno todo esto. Entonces miramos, ¿verdad? Altura, longitud, anchura, pero en esto nos fuimos a lo espiritual. No solo vimos lo natural, estamos tratando de mirar, sacar lo espiritual de la palabra. Así que puede ponerse de pie. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar para sellar la palabra de Dios en su corazón. Santo, santo, bendito Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Dios amado, por esta noche, Señor, que nos permitiste reunirnos en este lugar. Señor, gracias, Señor, porque nos trajiste con bien, Señor. Hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, Señor amado. Gracias, oh Dios del cielo, por la palabra, por esta enseñanza, Señor, que fue impartida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando, Señor, que esta palabra hace habitáculo en nuestro corazón, Señor amado, que puede dar fruto dentro de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a evolucionar en el reino de Dios, Señor, porque no somos más esclavos, Señor amado,